En esta conferencia dialogaremos sobre trabajo respiratorio. Históricamente, los avances tecnológicos y procedimentales de la ventilación mecánica han sido parte esencial para aumentar la sobrevida de los pacientes críticamente enfermos. Pasamos de la ventilación con presión negativa antes de 1950 al desarrollo de dispositivos de presión positiva gracias a Georg Ibsen en 1952 y Engström en 1953, hasta la aparición de ventiladores mecánicos tecnológicos que involucran softwares, alarmas y microprocesadores. Cada vez la monitoría, la sincronía y las medidas para evitar la y la sobreasistencia respiratoria se han vuelto más importantes. La respiración es un ejercicio muscular y este ejercicio muscular se relaciona con el trabajo miométrico, concepto en el cual profundizaremos a lo largo de esta charla. El trabajo respiratorio, según el capítulo 15 del libro Fundamentos de Mecánica Respiratoria y Ventilación Artificial, escrito por D'Angelo, Milik y Roca, es el resultado de la fuerza empleada para superar una resistencia. Y el trabajo puede evaluarse mediante varios enfoques, midiendo el trabajo mecánico realizado por los músculos respiratorios y el ventilador mecánico, o estimando el costo energético mediante la medición del consumo de oxígeno de los músculos respiratorios. Los primeros escritos relevantes sobre trabajo respiratorio fueron realizados en 1918 por Lichtstrand, quien en un artículo publicado en la revista Archivos Escandinavos de Fisiología describe cómo la hipercapnia generaba taquipnea y esta taquipnea aumentaba el consumo de oxígeno y el trabajo respiratorio. Hasta la década de 1950, el concepto de trabajo respiratorio era difuso y ocupaba un papel secundario en los anaqueles de fisiología. Esto cambia en el año 1954 gracias al doctor Otis, que rescata algunos conceptos importantes en el contexto de la fisiología respiratoria y los correlaciona con algunos conceptos importantes de la física. Y a partir de este análisis surge la ecuación de Otis, con la cual nosotros entendemos el trabajo respiratorio. En un sistema fluido, el trabajo mecánico es la integral de la presión aplicada y el cambio resultante en el volumen. Y ya que la presión es fuerza por unidad de área y el volumen es área por longitud, nosotros podemos entender la ecuación del trabajo como la fuerza multiplicada por el delta de la longitud. El trabajo se puede subdividir. Si el músculo se acorta o hay una contracción miométrica, el trabajo es positivo. Y si se alarga por la fuerza aplicada o hay una contracción pliométrica, el trabajo es negativo. Tenemos otro escenario en el cual la contracción es isométrica. El trabajo multiplicado por unidad de tiempo se llama potencia. La potencia, matemáticamente hablando, sería igual al trabajo respiratorio multiplicado por la frecuencia respiratoria. En este trabajo clásico de 1954, el doctor Otis ya afirmaba algunos conceptos que retomaremos a lo largo de esta charla. El trabajo positivo involucra varios factores. Fuerzas elásticas estáticas que dependen del volumen en los tejidos pulmonares y la pared torácica. Fuerzas de resistencia que dependen de la interacción entre el flujo, las vías respiratorias y la pared torácica. Fuerzas viscoelásticas que dependen de la adaptación al estrés en el pulmón y la pared torácica. Propiedades viscoelásticas propias de los tejidos torácicos. Fuerzas inerciales que dependen de la masa de los gases y su interacción con los tejidos, constantes de tiempo, interacciones del gas dentro del tórax y la distorsión de la pared torácica que se relaciona con los conceptos de distensibilidad o compliance y elastancia o elastance. En el año 1959, Campbell publica
un diagrama volumen-presión que servirá para entender el trabajo respiratorio, y este concepto lo profundizaremos más adelante. La monitorización del trabajo respiratorio es de gran importancia en las unidades de terapia intensiva, ya que permite que personalicemos la ventilación mecánica ajustándola a los requerimientos del paciente. De igual forma, también es una estrategia de gran utilidad para el weaning de los pacientes. Lo primero que debemos mencionar son la definición de impulso, esfuerzo inspiratorio y trabajo respiratorio, ya que en ocasiones se utilizan como sinónimos o términos intercambiables y no es así. Si bien no existe un concepto universal sobre la definición de impulso, esfuerzo y trabajo, en pantalla vemos algunas aproximaciones conceptuales según varios autores. Y al igual que cada uno se define por algo en particular, cada uno se mide de manera distinta. El impulso lo podemos entender como la intensidad del estímulo neural para respirar. Fisiológicamente estaría explicado por el complejo de Prevost-Singer, el control involuntario y voluntario de la respiración, los núcleos o centros respiratorios, los cuerpos neuronales ventrales y dorsales y el influjo que tiene el sistema límbico sobre los centros respiratorios. El esfuerzo inspiratorio lo podemos definir como cualquier actividad de los músculos respiratorios que consuma energía y que ésta sea dirigida a impulsar la respiración. Y el trabajo respiratorio, según Bellani 2014, Cabello 2006, Greenan 2005 y French 1999, lo podemos definir como la integral de la presión por volumen de aire desplazado o la presión necesaria para generar un cambio de volumen, muy congruente con lo que planteaba Otis en 1954 en su ecuación. El impulso, el trabajo y el esfuerzo se miden de manera distinta. El impulso se mide a través de la P01 y el esfuerzo inspiratorio se mide mediante la presión de oclusión en expiración, la presión muscular y el índice presión muscular. Y el trabajo respiratorio, que es lo que desarrollaremos a lo largo de esta conferencia, se puede medir con electromiografía de superficie, ultrasonido y presión esofágica. En física, el trabajo hace referencia a la fuerza aplicada sobre un objeto y al desplazamiento que ocurre como consecuencia de dicha fuerza. En otras palabras, es la distancia por la fuerza, y la fuerza define la presión y la distancia define el volumen. Y esto nos llevará posteriormente al diagrama de presión-volumen. El trabajo es igual entonces a la fuerza por el desplazamiento y en el sistema respiratorio se calcula como el producto de la integral de la presión y el volumen, como plantea la ecuación de Otis que vemos en pantalla. Conceptualmente se define como el trabajo necesario para sobrellevar la carga impuesta por el sistema respiratorio, y este trabajo puede ser llevado a cabo por los músculos respiratorios cuando el paciente está haciendo respiraciones espontáneas o exclusivamente por el ventilador mecánico si el paciente está en alguna modalidad controlada de ventilación, o ambas opciones en caso de que el paciente se encuentre bajo ventilación asistida. Si vamos a hablar de trabajo, es obligatorio que hablemos de los músculos respiratorios. Existen músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Los músculos respiratorios generan la fuerza que impulsa el sistema respiratorio. Los inspiratorios son el esternocleidomastoideo, los escalenos, los intercostales externos y el diafragma. Y el diafragma es el responsable de la movilización del 70% del volumen corriente. Los músculos expiratorios son los intercostales internos, los oblicuos externos, el transverso del abdomen y el recto abdominal.
Como ven en pantalla, los músculos abdominales comparten funciones. La inspiración es activa y la expiración, si bien es principalmente pasiva, tiene un componente activo, ya que la relajación de los músculos inspiratorios es paulatina. El diafragma tiene 3 tipos de fibras y esto es muy importante porque esto nos explica la fisiopatología de los patrones fatigantes. Las fibras tipo 1 representan el 60%, las fibras tipo 2A representan el 20% y las fibras tipo 2B representan otro 20%. Las fibras tipo 1 son resistentes a la fatiga, son de oxidación lenta, tienen altas concentraciones de mitocondrias y tienen altas concentraciones de enzimas oxidativas como la succinato deshidrogenasa. Las fibras tipo 2A son de oxidación rápida y tienen resistencia intermedia. Y las fibras tipo 2B son de glucólisis rápida. Tienen un mayor diámetro y son más fuertes, pero se fatigan más rápido. Las fibras se reclutan a partir del principio de tamaño de Henneman. Esto quiere decir que se reclutan de las más pequeñas a las más grandes. Esto significa que en los patrones fatigantes, que los describiremos más adelante, existe un mayor reclutamiento de fibras tipo 2A y de fibras tipo 2B, basándonos en el principio de tamaño de Henneman. El trabajo total es igual al trabajo fisiológico más el trabajo impuesto, que el trabajo impuesto es dado por el circuito, que el circuito está compuesto por el ventilador mecánico y por los interfaces. Y el trabajo fisiológico incluye 2 componentes, un componente elástico, que es el trabajo requerido para superar las fuerzas elásticas del sistema respiratorio durante la insuflación, y el de resistencia al flujo, que es el trabajo requerido para superar la resistencia de las vías aéreas y los tejidos al flujo del gas. El trabajo se expresa en joules y un joules es la energía necesaria para mover 1 litro de gas a través de un gradiente de presión de 10 centímetros de agua. El trabajo se expresa en joules por litro y en un sujeto sano el valor normal de trabajo es de 0.35 joules por litro. El trabajo también se puede expresar por unidad de tiempo y esto sería la potencia, que la potencia se expresa en joules por minuto, o sea, son los joules por ciclo multiplicado por la frecuencia respiratoria. Y en un sujeto sano, el valor normal de la potencia es de alrededor de 2.4 joules por minuto. Debemos comenzar con algunos conceptos como el concepto de impedancia. La impedancia se relaciona con la resistencia del circuito. Recordemos que la tendencia natural del pulmón es colapsar y la tendencia natural del tórax es expandirse. Para que pueda haber un trabajo, se debe vencer la resistencia. Existe una resistencia friccional o no elástica que se mide con flujos y una resistencia elástica que se mide sin flujos. La resistencia no elástica se vuelve calor una vez es superada y la resistencia elástica se vuelve energía potencial. La resistencia no elástica está determinada por la resistencia friccional al flujo de gas en la vía aérea, la resistencia viscoelástica del tórax o la capacidad de deformación, la inercia al movimiento de gas y los tejidos y la compresión intratorácica del gas. Y la resistencia elástica está determinada por la resistencia elástica del pulmón y el tórax y la resistencia de la superficie alveolo-capilar, que está determinada por el surfactante y su rol como agente tensoactivo. Ahora, la impedancia al flujo de aire incluye la resistencia al flujo de aire y la fuerza requerida para vencer la elasticidad de los pulmones y de la pared torácica. La inercia de las vías respiratorias también forma parte de la impedancia, pero su contribución en la fisiología respiratoria es insignificante. La impedancia se puede estimar mediante medidas de trabajo respiratorio y según la ley de Ohm, el flujo será igual al delta de presiones sobre la resistencia de la vía aérea.
Existe un flujo turbulento y existe un flujo laminar. En general, el flujo turbulento está presente en las vías respiratorias grandes y en las bifurcaciones principales, mientras que el flujo laminar está presente en las vías respiratorias más distantes. El tipo de flujo está determinado por el número de Reynolds. La presión se trata de la fuerza aplicada sobre un área. La elasticidad la vamos a definir como la capacidad de deformarse y volver a su posición original. Se puede entender como el delta de presión sobre el delta de volumen. Y la compliance es la fuerza que se opone a la elasticidad. En términos matemáticos, la compliance es igual a 1 sobre la elastancia o el delta de volumen sobre el delta de presión, ya que es opuesto a la elastancia. En otras palabras, la distensibilidad pulmonar es el cambio de volumen pulmonar por unidad de cambio en el gradiente de presión transmural. Y es en esta afirmación donde la compliance se une con el concepto de trabajo respiratorio. En el cambio de volumen pulmonar por unidad de cambio en el gradiente de presión transmural. Podemos entenderlo mejor considerando la distensibilidad pulmonar como la disposición de los pulmones a distenderse y la elasticidad como la disposición de volver a la posición de reposo. La compliance estática se hace en pausa con un volumen prefijado y la dinámica se hace en movimiento. La distensibilidad la expresamos en litros por kilopascales o en mililitros por centímetros de agua. Y en las mediciones de la distensibilidad estática, la resistencia al flujo se elimina y por eso es que el flujo es nulo o por eso se toma en pausa. Recordemos que la inspiración es un proceso activo. La ventilación implica el movimiento de la pared torácica para generar un gradiente de presión que permita el flujo y el desplazamiento de los gases. Cuando ingresa aire, se genera una presión en la vía aérea, y esto es lo que se conoce como la presión de la vía aérea o la PAU. ¿Cuál es la dinámica de las presiones cuando inspiramos? Lo primero a mencionar es que la presión pleural no es constante, pero por didáctica la usaremos como si lo fuera. En todas las situaciones, apnea, inspiración y expiración, la presión atmosférica va a ser 0, pero dependiendo de la fase en la que se encuentre el paciente va a variar la presión pleural, alveolar y la transpulmonar. Y esto va a ser muy importante para posteriormente hablar de la presión transdiafragmática. En apnea, la presión pleural es de aproximadamente -5. En inspiración, la presión pleural se negativiza más por la actividad de los músculos inspiratorios. La presión alveolar entonces se negativiza y se introduce aire por un gradiente de presiones. Si aumenta el volumen, aumenta la presión transmural y esto deforma los pulmones. En la expiración, los músculos inspiratorios se relajan, aumenta la presión de retroceso elástico a +10 aproximadamente, por lo cual la presión alveolar se positiviza, pasa a ser de aproximadamente 2. Y ya que la presión alveolar depende de la presión pleural y de la presión de retroceso elástico, la persona termina por exhalar. La presión transmural o la presión transpulmonar es igual a la presión alveolar menos la presión pleural. Al ser una presión transmural, las presiones transmurales se calculan con la presión interna menos la presión externa. Por lo cual, en apnea, la presión transmural sería de 5, en inspiración de 7 y en expiración de +10. El diafragma lo podemos considerar como un pistón con dos partes. Tiene una sección costal que forma los lados del pistón y una porción crural que forma la parte superior. Cuando se estimula el nervio frénico, las fibras diafragmáticas costales se acortan a nivel de la zona de yuxtaposición, el diafragma se contrae, el diafragma desciende, la cavidad torácica se expande, las vísceras abdominales se desplazan hacia abajo, la presión intrapleural disminuye y la presión abdominal aumenta. Esto es importante porque entonces la fuerza generada durante la contracción del diafragma la vamos a evaluar midiendo la presión transdiafragmática. Y la presión transdiafragmática, como vemos en pantalla, es la diferencia entre la presión abdominal, medida con un balón gástrico, y la presión
intrapleural, que se mide indirectamente con un balón intraesofágico. El catéter tiene entonces un globo esofágico y tiene un globo gástrico. Generalmente se llenan con 0.5 y 1 mililitro de aire respectivamente para poder medir la presión esofágica y la presión gástrica. La posición correcta del globo esofágico se evalúa mediante una prueba de oclusión cuando las vías respiratorias están cerradas al final de la aspiración y ocurre una inspiración activa, se produce una disminución de la presión esofágica. Y en este escenario no hay cambios en el volumen pulmonar y la disminución de la presión esofágica es igual a la disminución de la presión de las vías respiratorias. Finalmente, la presión transdiafragmática, que va a ser muy importante para que nosotros posteriormente podamos hablar de patrones fatigantes, va a ser la diferencia de la presión abdominal y de la presión pleural. Percátense entonces que durante la contracción diafragmática ocurren varios fenómenos que se pueden identificar desde la electromiografía diafragmática hasta cambios en la longitud muscular, en la presión transdiafragmática y en el volumen pulmonar. La presión transdiafragmática aumenta unos 10 centímetros de agua durante la inhalación espontánea y las presiones transdiafragmáticas máximas que pueden generar los adultos sanos están aproximadamente entre 100 a 150 centímetros de agua. La duración de la contracción muscular diafragmática se expresa como la razón de tiempo inspiratorio específico sobre el tiempo total del ciclo respiratorio, que es lo que podemos ver aquí. Vemos acá el tiempo inspiratorio, aquí vemos el tiempo total y la duración de la contracción diafragmática la vamos a expresar como esa relación. El aumento de la carga de la musculatura respiratoria aumenta la fuerza y aumenta la duración de la contracción diafragmática, por lo cual va a ocurrir un aumento en el índice de tensión-tiempo del diafragma, que ya lo vamos a describir. El índice tensión-tiempo diafragmático es igual a la presión diafragmática sobre la presión diafragmática máxima multiplicado por el tiempo inspiratorio sobre el tiempo total, como vemos en pantalla. Y el índice tensión-tiempo del diafragma nos da una aproximación de las demandas energéticas. En la respiración espontánea, el cambio en la presión transdiafragmática normal es de más o menos unos 10 centímetros de agua. Y la razón tiempo inspiratorio, tiempo total, es de 0.33. Esto traduce en un índice de tensión-tiempo diafragmático de aproximadamente 0.03. Cuando aumenta la carga de la musculatura respiratoria, la presión diafragmática puede subir hasta 30 centímetros de agua. Y la razón, tiempo inspiración, tiempo total, también aumenta hasta 0.5, por lo que el índice de tensión, tiempo diafragmático, es de 0.15. Y estos patrones se conocen como patrones fatigantes. Los patrones fatigantes tienen un índice de tensión-tiempo diafragmático que se encuentra entre 0.15 a 0.20. Y estos índices tensión-tiempo llevan a que el diafragma falle porque la demanda supera los suministros de energía. Ahora, los patrones con un índice tensión-tiempo de 0.15 a 0.20 se asocian con una limitación de la perfusión sanguínea y del suministro de oxígeno al músculo respiratorio. Y esto fue descrito ya en 1982 por Bellemare y por Grassino. Básicamente se generan cuando la demanda excede el aporte. Cuando el umbral de fatiga diafragmática supera esos 0.15, la tarea de ventilación no puede realizarse durante más de 45 minutos. A medida que el diafragma se fatiga, se reclutan músculos accesorios de la respiración y aumenta la frecuencia respiratoria. Cuando la fatiga conduce a una ventilación inadecuada, los niveles de dióxido de carbono en la sangre aumentan y el paciente puede llegar a requerir de ventilación mecánica. Vemos cómo esto se correlaciona con el artículo publicado en la revista de archivos escandinavos en el año 1918, en Archivos Escandinavos de Fisiología.
el artículo de Lichtrank que habíamos descrito previamente. Ahora, la disminución en el oxígeno y en los nutrientes que se aportan al músculo respiratorio termina por afectar la síntesis de ATP. La fatiga respiratoria se desarrolla cuando la hidrólisis del ATP excede su síntesis y esto predispone a isquemia muscular, a fatiga y a falla respiratoria. Cuando los músculos respiratorios fallan, disminuye el volumen corriente y aumenta la razón entre el espacio muerto y el volumen corriente. Y a medida que aumenta la fatiga muscular, disminuye la eliminación de metabolitos, aumenta la cantidad de lactato y aumenta la concentración intracelular de hidrogeniones y esto reduce el pH muscular que en condiciones de normalidad es de aproximadamente 7. Cuando el pH muscular disminuye por debajo de 6.4, las enzimas responsables de la glicólisis, que son la fosforilasa y la fosfofructoquinasa, se inactivan, por lo que la síntesis de ATP se hace más lenta. Además de caer el pH a nivel de la fibra muscular, también se impide la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico y esto disminuye aún más la fuerza de los músculos respiratorios. Finalmente, esto nos lleva a un aumento de la frecuencia respiratoria, al desarrollo de respiraciones superficiales, de movimientos respiratorios paradójicos, de respiraciones alternantes, al desarrollo de hipercapnia, al desarrollo de acidemia y previo a la muerte, a la apnea. Todo esto como mecanismo para mantener el trabajo respiratorio en el valor más pequeño posible. En la clínica se infiere que con una frecuencia respiratoria mayor de 25-30 respiraciones por minuto hay un trabajo respiratorio alto y se infiere que es normal cuando está entre 15 a 20, sin embargo esto es inexacto. Las presiones nos llevan a la gráfica volumen-presión y al concepto de histéresis. Este bucle que vemos en pantalla cambia según el contexto. Puede ser modificado por múltiples situaciones patológicas. Por ejemplo, es más pronunciado en el enfisema porque aumenta la compliance y disminuye la elastancia. En otras palabras, se mueve más volumen con menos presión y se inclina hacia la derecha en problemas restrictivos o en situaciones que disminuyen la distensibilidad y aumentan la elastancia. El SDRA, la fibrosis pulmonar, la obesidad, el embarazo, el derrame pleural, el neumotórax, las masas, la ocupación alveolar por pus, la ocupación alveolar por agua o sangre, las atelectasias, la cifoescoliosis, las grandes quemaduras, etcétera, etcétera. Situaciones en las cuales se mueve un menor volumen a expensas de una mayor presión. En pantalla podemos apreciar bien el bucle volumen-presión. Como ven, este bucle cuenta con una rama inspiratoria que va desde la A hasta la C, cuenta con una rama expiratoria que va desde la C hasta la A y también cuenta con parámetros que nos permiten a nosotros inferir la distensibilidad del sistema respiratorio. La forma de incluir la distensibilidad y las resistencias es a partir del concepto de constante de tiempo. La distribución del aire se da en constantes de tiempo. Una constante de tiempo es el tiempo necesario para que se produzca el vaciamiento del 63% del volumen del alveolo o para que se llene en un 63%. En condiciones normales, el vaciamiento del 95% del volumen ocurre en 3 constantes de tiempo. Cada constante de tiempo representa un porcentaje distinto. Una constante 63%, 2 86%, 3 95% y 4 99%. La constante de tiempo es igual a la RAU multiplicada por la compliance. Y como ustedes pueden apreciar, todo lo que hemos estado mencionando nos lleva a hablar de presiones, porque estamos entendiendo el trabajo como el cambio del volumen a expensas de un cambio de la presión. De manera que todo confluye en la ecuación del movimiento respiratorio, que dicta que la presión es igual a la distensibilidad por el volumen más la resistencia
por el flujo más la PIP. En el paciente ventilado y relajado, la presión muscular es 0, por lo que la simplificamos como distensibilidad por volumen más resistencia por flujo más PIP. Pero si el paciente no está relajado, debemos calcularla. Veremos que finalmente la ecuación del movimiento respiratorio traduce en que todos son presiones. Y esto nos va a terminar por llevar al diagrama de Campbell. En la primera parte, que es volumen por elastancia, vamos a desglosar la elastancia a partir de la distensibilidad, por lo cual los volúmenes se cancelan. Y la parte 1 quedaría como delta de presión meseta y PIP, como podemos ver acá. La parte 2 es resistencia por flujo. La resistencia es el delta de presiones sobre el flujo por 60. Si nosotros despejamos esto, flujo y flujo se cancelan y quedaría entonces el delta entre presión pico y solamente le tendríamos que sumar la PIP. Como vemos, la ecuación del movimiento respiratorio termina siendo una ecuación que se constituye por presiones. Durante la respiración espontánea en condiciones normales, el cambio en la presión muscular respiratoria es de aproximadamente 5 centímetros de agua. Cuando los músculos están cargados por aumento de la elastancia o por alteraciones de la resistencia, la presión muscular respiratoria y el trabajo aumentan. Recuerden que la presión muscular es igual a la presión de la elastancia y la resistencia, como podemos ver en pantalla. La presión muscular es igual a la presión de la elastancia y la resistencia. Si nosotros continuamos hablando sobre los cambios en la presión muscular respiratoria, debemos mencionar que estos cambios disminuyen cuando se aplica ventilación mecánica con presión soporte. Por ejemplo, con 15 centímetros de agua en el caso del ejemplo que vemos en pantalla. Esto con la finalidad de descargar parcialmente los músculos respiratorios. Entonces, la presión muscular es igual a la presión elástica más la presión de resistencia. Si nosotros damos ventilación con presión soporte, la ventilación con presión soporte va a disminuir esa carga, como podemos ver expresado. Si nosotros consideramos que la presión elástica es de 10 centímetros de agua y la presión de resistencia es de 10 centímetros de agua, si nosotros no tuviésemos en cuenta la ventilación con presión soporte, la presión muscular nos tendría que dar a nosotros 20. Pero si nosotros utilizamos una ventilación con presión soporte y estamos dando 15 centímetros de agua de presión como apoyo, vamos a ver que la presión muscular va a disminuir hasta 5. En otras palabras, la fatiga muscular es reversible gracias al descanso. El descanso de la mano con estrategias de ventilación enfocadas a disminuir el trabajo respiratorio es la manera más importante o la mejor manera de poder tratar la fatiga muscular. Ortiz estima que el tiempo de recuperación de los músculos respiratorios en casos de fatiga crónica es de al menos 24 horas, por lo cual en estos pacientes es razonable descargar totalmente los músculos respiratorios durante 24 horas con niveles de presión soporte que incluso, según el doctor Guillermo Ortiz, pueden ser mayores a 30 centímetros de agua. El doctor Jordi Mancebo afirma en una publicación del año 2006 en Intensive Care Medicine que el objetivo principal de la ventilación mecánica es restablecer el intercambio de gases y reducir el trabajo de la respiración al asistir la actividad de los músculos respiratorios, como habíamos mencionado previamente. Por lo general, el objetivo de la ventilación mecánica es proporcionar a los órganos vitales una oxigenación y garantizar una ventilación adecuada mientras el trabajo respiratorio se reduce. A medida que se resuelve el proceso de la enfermedad subyacente, el trabajo del ventilador se reduce y el trabajo
respiratorio del paciente aumenta hasta que el paciente pueda aproximarse al trabajo respiratorio necesario para poder ser extubado. Existen 3 escenarios de respiración. El primero es aquel donde la contracción activa de los músculos respiratorios expande el compartimiento torácico e induce una disminución de la presión pleural que produce expansión pulmonar y que disminuye la presión alveolar. El segundo es la asistencia del ventilador, que genera una presión positiva en las vías respiratorias durante la inflación pasiva y permite que hayan gradientes de presión. Y el tercero es la ventilación mecánica controlada. Para que la ventilación con presión positiva disminuya el trabajo respiratorio, debe haber una interacción sincrónica y adecuada entre el ventilador mecánico y los músculos respiratorios. Y ahora, ¿cómo mido el trabajo? El cálculo del trabajo respiratorio generalmente se asocia con el esfuerzo inspiratorio, ya que la expiración es generalmente un proceso pasivo. Sin embargo, en los pacientes con atrapamiento de aire o en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, la aspiración puede ser un proceso activo y puede requerir de un trabajo significativo asociado. A medida que aumenta el trabajo respiratorio, se impone una mayor demanda a los músculos respiratorios. Nosotros manipulamos el ventilador con el reto de que la presión del ventilador no sobreasista al paciente, porque podemos causar un miotrauma por sobreasistencia, pero también con el trabajo de no dar una infraasistencia. Esto nos lleva entonces a la pregunta de cómo calculamos el santo grial, que es la presión muscular. El trabajo se puede medir con electromiografía de superficie diafragmática, con ultrasonido y con la monitorización de la presión esofágica. Aunque la presión esofágica estima la presión pleural, no existe un método directo para medir el gradiente de presión de la pared torácica. Se han utilizado 3 estimaciones para conocer el gradiente de presión de la pared torácica para poder evaluar de manera indirecta el trabajo. Empezamos entonces con el gradiente de presión de la pared torácica, que se puede estimar mediante análisis informáticos. Cuando nosotros hablamos de análisis informáticos, hablamos de la ecuación del movimiento respiratorio, que ya la habíamos mencionado previamente y es la base del análisis informático de la mecánica pulmonar. Cuando se modifica la ecuación del movimiento respiratorio para la pared torácica, las fuerzas resistivas se eliminan y la ecuación pasa a describir las fuerzas elásticas de la pared torácica, o sea que queda como vemos en pantalla, volumen tidal sobre 2 por la compliance de la caja torácica, y el trabajo quedaría estando constituido por el volumen tidal por 2 sobre 2 por la compliance de la caja torácica. El gradiente de presión de la pared torácica se puede estimar entregando un volumen y midiendo el cambio en la presión esofágica. Al sumar esta presión a la de una respiración espontánea con el mismo volumen e integrar el área, se puede estimar el trabajo. En la imagen vemos un ejemplo. En el área A vemos representado el trabajo que se utiliza para mover el aire. En el área B vemos el trabajo que se utiliza para expandir la pared torácica y vemos cómo esto se calcula a partir de una curva de presión-volumen. Y la suma de A más B va a representar el trabajo total de la respiración. Y esto puede determinarse mediante la integración del producto de presión esofágica y el flujo. Durante los modos de ventilación a volumen, el gráfico Pau-volumen se puede integrar para estimar el trabajo. Se mide la diferencia en el trabajo entre las respiraciones activas y pasivas del paciente y se determina el trabajo total. Sin embargo, el balón esofágico es una medida que es mucho más precisa para poder hacer este tipo de mediciones. El trabajo se puede determinar midiendo la presión inspiratoria promedio y multiplicándola por el volumen, y se pueden utilizar varios métodos para poder determinar la presión inspiratoria promedio.
La ecuación del movimiento respiratorio se puede modificar para poder determinar la presión inspiratoria promedio. La presión inspiratoria promedio o media indica la presión necesaria para vencer las fuerzas de fricción, las fuerzas elásticas y la impedancia, así como la presión resultante de hiperinsuflación. La presión inspiratoria promedio es igual al volumen corriente sobre el tiempo inspiratorio multiplicado por la resistencia. A esto se le suma el resultado de dividir el volumen corriente sobre 2 multiplicado por la compliance, y a todo se le suma la presión inspiratoria final, y así podemos obtener la presión inspiratoria promedio. En un paciente con ventilación mecánica, el trabajo y la presión inspiratoria media se pueden determinar integrando el gráfico presión de las vías respiratorias y volumen. Y la presión inspiratoria media se va a calcular dividiendo el área por el volumen corriente. Alternativamente, se puede usar la presión de las vías respiratorias en el tiempo medio inspiratorio o el volumen medio para poder estimar la presión inspiratoria media. En este método, la presión inspiratoria media se determina a partir de la presión inspiratoria máxima, de la presión estimada al final de la inspiración y de la presión estimada al final de la expiración, como podemos ver en pantalla. La presión inspiratoria máxima se calcularía entonces de la siguiente forma. Sería presión inspiratoria media igual a presión inspiratoria máxima menos el resultado de la diferencia entre la presión estimada al final de la inspiración y la expiración dividido 2, como vemos aquí en pantalla donde tengo el cursor. Y para poder estimar el trabajo realizado por el paciente se deben tomar las medidas cuando el paciente esté participando activamente en la ventilación, y se debe tomar otra medida cuando el ventilador está realizando todo el trabajo mientras el paciente está sedado o está paralizado. En diferentes individuos con el mismo trabajo, la eficiencia respiratoria puede variar. La eficiencia respiratoria es otro concepto que es importante y básicamente es trabajo sobre consumo de oxígeno de los músculos respiratorios. Y esto es lógico porque el cálculo del trabajo se hace a partir de los cambios en el volumen. En fisiología respiratoria, la energía se puede gastar durante la fase isométrica de la respiración. El producto de tiempo y presión es el producto de la presión inspiratoria promedio a partir del inicio del esfuerzo multiplicado por la duración de la inspiración, que es la ecuación que vemos en pantalla. Y el producto tiempo-presión se desarrolló para poder tener en cuenta los gastos de energía durante las fases dinámicas e isométricas de la respiración. Por eso, el producto presión-tiempo mide la energía total y el trabajo total de la respiración. El producto presión-tiempo se puede medir como la integral del tiempo de la diferencia entre la traza de la presión esofágica y la presión de recuperación de la pared torácica. Sin embargo, puede no tener en cuenta el gasto de energía necesario para poder vencer la carga en los músculos inspiratorios al comienzo de la inspiración en pacientes con hiperinsuflación dinámica. También puede tener otra limitante, y es que no tenga en cuenta la energía necesaria para detener la aspiración activa. Como vemos en la imagen, es importante tener en cuenta los límites superiores e inferiores del producto presión-tiempo, ya que así se puede calcular el producto presión-tiempo durante todo el ciclo respiratorio para poder tener un aproximado del gasto total de energía. Miremos por favor estos gráficos. En los gráficos, la línea continua representa la presión esofágica y la línea que es interrumpida o es punteada representa la presión de recuperación estimada de la pared torácica. En la imagen A, donde tengo el cursor, vemos como los trazos de presión se superponen y la presión esofágica y la presión de recuperación estimada de la pared torácica son iguales al inicio del primer esfuerzo inspiratorio, y la diferencia integrada, que es el área sombreada, representa el límite superior del producto tiempo-presión inspiratoria. En la imagen B, donde tengo el cursor, la presión de recuperación estimada de la pared torácica es igual a la presión esofágica en el primer momento de transición del flujo expiratorio al inspiratorio, y la diferencia integrada, que es esa área que podemos ver ahí sombrada, representa el límite inferior del producto tiempo-presión inspiratorio. Y en la imagen C,
la presión de recuperación estimada de la pared torácica es igual a la presión esofágica en el segundo momento de la transición del flujo expiratorio al inspiratorio, y la diferencia integrada, que es esa área que vemos ahí sombrada, representa el límite superior de el producto tiempo-presión expiratorio. Y en la imagen D, la presión de recuperación estimada de la pared torácica es igual a la presión esofágica al inicio del segundo esfuerzo inspiratorio, y la diferencia integrada, que es esa área sombreada, va a representar el límite inferior del producto tiempo-presión expiratorio. Estos conceptos se complementan con el de índice de tiempo-presión. El índice de tiempo-presión es igual a la presión inspiratoria media dividida la presión inspiratoria máxima que puede generar el individuo multiplicado por el tiempo inspiratorio sobre el tiempo de duración del ciclo total, que es lo que vemos aquí en la parte inferior. La adición de la presión inspiratoria máxima que puede generar el individuo permite determinar el esfuerzo respiratorio en relación con la fuerza respiratoria. Y la presión inspiratoria máxima se puede calcular con el uso de una válvula unidireccional. La inclusión del tiempo total en el índice tiempo-presión permite comparar la duración del gasto de energía en el ciclo respiratorio con la duración del descanso. Para computar el trabajo con el diagrama de Campbell se mide la distensibilidad de la pared torácica, pero para ello el paciente debe estar sedado y debe estar relajado. Luego de eso se registran los cambios de presión esofágica y volumen para producir un asa de presión-volumen que se encuentra en sentido contrario a las manecillas del reloj, y la pendiente de esta asa de presión-volumen va a ser la distensibilidad de la pared torácica, que la pueden ver señalada. Este valor se guarda en el computador, y el promedio de las mediciones de la distensibilidad de la pared torácica de los adultos con fallas respiratorias de aproximadamente unos 100 mililitros por centímetro agua. Luego se mide el trabajo impuesto cuando el paciente hace una inhalación y una exhalación espontánea, y a partir de ello se construye un asa de presión-volumen que se va a medir ahora en sentido horario, como pueden ver acá, y esta pendiente va a representar la distensibilidad pulmonar. Tenemos acá la distensibilidad de la caja torácica y tenemos acá la distensibilidad pulmonar. Y el triángulo azul que vemos acá va a representar el trabajo elástico, y en el bucle inspiratorio de una inhalación espontánea vamos a ver el trabajo resistivo, que lo estoy acá señalando, y la suma de ambos nos va a dar el trabajo respiratorio total. El trabajo impuesto van a ser las líneas verticales, el trabajo elástico va a ser el área triangular entre las curvas de distensibilidad, que son las líneas diagonales, y el trabajo total va a ser la suma del trabajo de resistencia al flujo y de el elástico. El trabajo fisiológico se va a poder calcular como la diferencia entre el trabajo total y el impuesto. En este caso, el trabajo total es de 1.5 joules por litro y el impuesto es de 0.5 joules por litro, por lo que el trabajo fisiológico va a ser 1.5 menos 0.5, o sea, de 1 joules por litro. Aquí vemos cómo el trabajo respiratorio elástico varía inversamente con la distensibilidad pulmonar. En el diagrama de Campbell, la capacidad residual funcional, que es el punto de mayor eficiencia del sistema respiratorio, se define como la intersección de la distensibilidad pulmonar y de la distensibilidad de la pared torácica. En la izquierda vemos unas distensibilidades normales, donde un cambio determinado en la presión intrapleural se acompaña de uno en el volumen corriente durante la inhalación y la exhalación. Cuando disminuye la distensibilidad pulmonar, aumenta el trabajo elástico, como vemos en la imagen de la derecha, y miren cómo aumenta el área de trabajo elástico, que es la azul. Además, disminuye el volumen pulmonar y también se altera la capacidad residual funcional. Se ve una mayor variación de la presión intrapleural para poder intercambiar menos volumen en relación con el sujeto que tiene una distensibilidad normal. Aquí vemos una imagen que representa un aumento del trabajo respiratorio por una reducción de la distensibilidad torácica. En la imagen 1
antes de que el paciente desarrolle ascitis, el trabajo respiratorio elástico es de 0.52 joules por litro y el resistivo 0.22 joules por litro. Por ende, el trabajo respiratorio total, que es la suma del trabajo respiratorio elástico y resistivo, es de 0.74 joules por litro. En el primer momento, la distensibilidad de la pared torácica es de 180 mililitros por centímetro de agua, y en la imagen B, cuando ya el paciente desarrolla una ascitis grave, vemos que la distensión abdominal genera una reducción en la distensibilidad de la pared torácica, reduce hasta 53 mililitros por centímetro de agua, y esto hace que el trabajo respiratorio elástico aumente más o menos un 92%, pasa de ser de 0.52 joules por litro hasta 1 joules por litro. Esto se ve en el triángulo que pueden apreciar en pantalla donde tengo el cursor, donde vemos que hay un incremento marcado en el trabajo total. Aquí vemos el efecto del aumento de la carga friccional. Aquí lo que se aumenta es el trabajo resistivo, porque aumenta la resistencia de la vía aérea y la resistencia impuesta. Debemos definir unos conceptos, que es el trabajo resistivo inspiratorio, que es la mitad inferior del asa de presión-volumen intrapleural, que está indicado por las líneas diagonales. Cuando aumenta la resistencia, los músculos inspiratorios se esfuerzan más y disminuye más la presión intrapleural durante la inhalación, y aumenta el trabajo resistivo inspiratorio, como podemos ver en la derecha. La resistencia expiratoria también puede cargar los músculos expiratorios, y el aumento de la carga de la musculatura respiratoria pues va a llevar a fatiga muscular. Acá podemos apreciar el efecto de los tubos endotraqueales pequeños. Los tubos endotraqueales pequeños también pueden aumentar el trabajo. Aquí se ve un ejemplo de un infante que respira espontáneamente con un volumen corriente de 50 mililitros. Vemos un asa de presión-volumen donde se mueve en sentido horario durante la inhalación y la exhalación, y el área circunscrita por el asa va a ser el trabajo impuesto. En la imagen A, el diámetro del tubo es de 3.5. por lo que el trabajo impuesto es de 0.30 joules por litro, y en la imagen B el diámetro del tubo es de 3 milímetros, por lo cual el trabajo impuesto aumenta a 0.62 joules por litro. Y todo lo que hemos estado hablando sobre trabajo respiratorio nos lleva entonces a el siguiente axioma. La mejor forma de prevenir la fatiga y prevenir la falla respiratoria nosocomial es a través de una monitorización adecuada del trabajo respiratorio. El cálculo del trabajo respiratorio tiene limitaciones. La primera es que requiere una medición de la presión esofágica. La segunda es que la presión esofágica puede variar según la posición. La tercera es que a menudo se utiliza un valor teórico para la compliance de la pared torácica y no se mide realmente. Y por último, es difícil determinar cuál debería ser el nivel óptimo de trabajo respiratorio para cada paciente desde un punto de vista clínico particular. Se han propuesto algunas alternativas para el cálculo del trabajo respiratorio, y en este sentido es posible calcularlo a través de una red neuronal artificial que utiliza un sensor combinado de presión-flujo situado en el tubo endotraqueal y en la pieza en Y del circuito respiratorio, y los datos de presión y flujo obtenidos combinados con el tiempo se utilizan para poder visualizar el trabajo respiratorio. Sin embargo, estos no siempre se relacionan con las cargas de trabajo de la musculatura respiratoria, pero se pueden complementar con otros datos como el patrón respiratorio. La aplicación de estas redes neuronales artificiales a la medicina clínica no es un concepto nuevo, y ya lo planteaba Bax desde 1995. El trabajo respiratorio también puede evaluarse mediante ultrasonido, como plantea Gottesman. La ecografía permite la visualización del diafragma, y mediante este método se mide el espesor del diafragma en la zona de aposición y se emplea la fracción de engrosamiento diafragmático como un indicador del trabajo respiratorio, y se calcula con una fórmula que es igual al espesor en inspiración menos el espesor en expiración sobre el espesor en expiración. Un estudio realizado por el equipo de Laurent Brochard en 12 pacientes mostró que la medición del diafragma en la zona de aposición durante la ventilación y la fracción de engrosamiento se correlacionaban adecuadamente con el producto presión diafragmático tiempo,
por respiración obtenido de registros de presión esofágica y de presión gástrica. Otra técnica para estimar el trabajo respiratorio es mediante la electromiografía. Giacomo Bellani describe en una publicación del año 2014 del Current Opinion Critical Care que desde hace décadas se conoce la relación entre la presión diafragmática y la señal electromiográfica del diafragma. La electromiografía diafragmática es el resultado de la suma temporoespacial de los potenciales de acción de las unidades motoras reclutadas del diafragma, que están registradas por un conjunto de electrodos que están montados en un catéter esofágico. Se utiliza la asistencia ventilatoria ajustada neuralmente. La actividad eléctrica diafragmática está relacionada de manera lineal con la presión muscular generada por el diafragma, pero la pendiente de esta relación es diferente entre diferentes pacientes, como vemos en la imagen 1. Se ha propuesto en NAVA la utilización de el índice de contribución respiración paciente ventilador, que se calcula midiendo el volumen corriente sin asistencia con la actividad eléctrica diafragmática sin asistencia dividido el volumen corriente con asistencia y la actividad eléctrica diafragmática con asistencia. Y en teoría, la relación del volumen corriente durante las respiraciones no asistidas y asistidas debería reflejar la contribución relativa del paciente al volumen inspiratorio. La actividad eléctrica diafragmática también sirve como indicador de la presión muscular durante el proceso de destete. Dres y colaboradores condujo un estudio con 57 pacientes en Winning, en los que durante una prueba de respiración espontánea de 30 minutos con presión soporte de 7 centímetros de agua y con una PIP de 0, se obtenía el volumen tidal y la frecuencia respiratoria a partir de la señal de flujo al inicio y a los 3, 10, 20 y 30 minutos durante la prueba. Los autores calcularon los índices derivados de la actividad eléctrica. En este trabajo se mostró que los pacientes que tuvieron un mayor éxito para el Winning tenían una actividad eléctrica diafragmática máxima y una área bajo la curva inspiratoria de actividad eléctrica diafragmática menores. Browning et al. Mostró en un estudio con 18 pacientes ventilados que eran considerados como Winning difícil que el aumento del pico inspiratorio de la actividad eléctrica diafragmática es mayor en los pacientes que no superan las pruebas de respiración espontánea en comparación con los pacientes que tuvieron éxito. El consenso de monitoría respiratoria en UCI recomienda para la medición del trabajo respiratorio la utilización del producto presión-tiempo y la utilización de dispositivos para medir la presión transpulmonar y para poder medir la presión esofágica. De igual forma, también mencionan la electromiografía diafragmática como una estrategia válida. Finalmente, no olvidemos la clínica. Para ello quise traer este trabajo realizado por Tulaima Dietrich. Es bien sabido que los signos clínicos de falla respiratoria se asocian con un aumento del trabajo respiratorio, de hecho son consecuencia de ellos. Estos autores hicieron 402 observaciones en 240 pacientes y a través de un análisis multivariado identificaron que estos signos clínicos que vemos en pantalla, diaforesis, hipoxia, frecuencia respiratoria, jadeo y utilización de músculos accesorios se correlacionaban de manera indirecta con un mayor trabajo. Mensajes para llevar a casa. El trabajo total es igual al trabajo fisiológico más el trabajo impuesto. Se recomienda que los pacientes intubados que respiran espontáneamente reciban ventilación con presión soporte. El trabajo es fruto de las fuerzas que vencen las resistencias elásticas y no elásticas. El impulso, el trabajo y el esfuerzo son diferentes y se miden mediante métodos variados. La ecuación del movimiento respiratorio confluye en presiones y el objetivo de monitorizar el trabajo respiratorio es evitar la fatiga nosocomial. Para ello tenemos herramientas clínicas, balón esofágico y gástrico, electromiografía diafragmática y ultrasonido.